El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está lanzando nuevas amenazas contra el New York Times. Ha indicado que planea demandar al periódico en nombre del gobierno de Israel como consecuencia de los informes sobre terribles casos de tortura sexual y violaciones de palestinos bajo custodia israelí. Queremos entrar de lleno en estas acusaciones, entender qué significan y qué impacto podría tener la exposición de estos hechos en la situación, ya de por sí muy frágil, en Oriente Medio. Nos acompaña ahora el editor de The Gray Zone, Max Blumenthal. Max, cuéntanos más sobre esta amenaza del primer ministro Netanyahu de demandar al New York Times. Muy propio de Benjamin Netanyahu, pero también extremadamente peligroso para Israel. Netanyahu ha dicho que ha ordenado a sus asesores legales que estudien tomar medidas legales severas contra Nick Kristof, del periódico The New York Times, un columnista de opinión que ha publicado un informe meticulosamente documentado sobre algo que todos los que hemos prestado atención, que hemos informado desde los territorios ocupados, que hemos visitado las cárceles israelíes en esos territorios y asistido como yo a sus tribunales de menores, sabemos que Israel hace en esas instalaciones, practica la tortura. Y desde el 7 de octubre, mientras Israel ha secuestrado a miles de civiles, en su mayoría hombres, de la Franja de Gaza, manteniéndolos prácticamente como rehenes en nuevas instalaciones que parecen mazmorras, como Sde Teiman, en el desierto del Negev, donde se han cometido abusos sexuales por parte de una fuerza a la que se le ha dado total libertad sobre los prisioneros palestinos. Ellos creían que todos eran militantes de Hamas, que habían participado en los terribles ataques del 7 de octubre. Algunos resultaron ser médicos, como el doctor Adnan al-Bursh, que según se informó, fue violado hasta la muerte por soldados israelíes en una de esas instalaciones. Y bueno, una de las razones por las que sabemos que esto realmente estaba ocurriendo no son solo los informes, sino también artículos como el del New York Times de 2024, firmado por Patrick Kingsley, sobre el centro de Sde Teiman, donde se denunciaba que soldados israelíes utilizaban porras y descargas eléctricas en el recto de los detenidos palestinos, una forma de violación, y que varios de ellos murieron a causa de ello. Lo sabemos porque fue grabado en vídeo, y cualquiera que esté viendo esto ahora puede ver las imágenes de soldados israelíes en Sde Teiman violando analmente a un detenido palestino con una porra. Esos soldados son muy conocidos por el público israelí. Uno de ellos se ha convertido, de hecho, en una especie de héroe popular nacional. Se llama Meir Shetrit. Iban a ser juzgados, pero hubo disturbios de reservistas del ejército israelí que irrumpieron en bases militares y en el propio tribunal, donde iban a ser procesados. Todos esos hombres fueron absueltos y devueltos a sus puestos, gracias al enorme apoyo público que recibieron. Así que Nicholas Kristof informa de todo esto que ya sabíamos, con 14 testimonios directos de supervivientes de agresiones sexuales en esas prisiones. Y ahora, Benjamin Netanyahu está amenazando con demandar para intentar frenar esta catástrofe de relaciones públicas. El problema para Netanyahu es que sería prácticamente inmune a una demanda por difamación, porque su reputación está por los suelos. Teniendo en cuenta la orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, las acusaciones de genocidio en la Franja de Gaza por parte de varios gobiernos y organizaciones de derechos humanos, y el hecho de que él mismo se haya jactado, por ejemplo, ante el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, de tener una lista de asesinatos, en los tribunales de Estados Unidos sería básicamente imposible difamarle. Israel perdería su propia inmunidad soberana, y sería increíble ver a The New York Times acceder a las pruebas si esto llegara a juicio, y sacar a la luz todas las prácticas de tortura sexual que Israel ha estado aplicando en sus prisiones. Sí, Max. La verdad es que me sorprendió mucho cuando vi esto, porque claro, Israel dice que esas cosas no ocurrieron.
Lo han calificado de calumnia de sangre, lo peor que se ha dicho sobre el país. Y si tuvieran pruebas de que todo eso no estaba pasando, ¿no querrían dejar el tema atrás? ¿Por qué amenazar con demandar por algo que solo podría atraer más atención sobre acusaciones de una conducta tan terrible? Sí, bueno, creo que es otra reacción exagerada, muy poco estratégica. Otra opción que podrían haber tomado sería decir, vamos a investigar esto, dejadnos investigarlo nosotros mismos. No practicamos la tortura, la consideramos una práctica aberrante y queremos cumplir con el derecho internacional, aunque solo sea por motivos de imagen pública. Pero creo que los israelíes, sus representantes en Estados Unidos y sus partidarios están tan encerrados en su propia cámara de eco que o bien no creen que esto sea cierto, o no quieren traicionar a la propia base de Netanyahu en Israel, que en realidad apoya este tipo de prácticas. Mencioné que Meir Shetrit, acusado por el principal abogado militar de Israel, el fiscal del ejército, de violar a un detenido palestino, se ha convertido en una especie de héroe popular nacional. Lo invitaron como invitado al Canal 14, la cadena afín a Netanyahu. Otros soldados han presumido ante las cámaras de haber usado perros como instrumento de tortura sexual. Para Netanyahu, decir, condenamos esto, sería condenar a una parte de su propia base y a un sector del ejército que se siente vulnerable ante estas acusaciones. Y eso pone de relieve el verdadero peligro que representa Israel para el derecho internacional, que su objetivo es destruirlo. Me pregunto si la gente en Israel puede sentirse realmente conmocionada por esto. Si lo que queremos es la paz entre israelíes y palestinos, que desde luego es lo que yo quiero, es muy difícil cambiar corazones y mentes a través de un ano electrocutado. Entonces, ¿cuál es la sensibilidad dentro de Israel ante este tipo de informes y este tipo de comportamientos? Bueno, ya sabes, después de 1948, los israelíes metieron a más de 1 millón de refugiados palestinos que habían sido expulsados de sus tierras en una franja estrecha de terreno llamada la Franja de Gaza. Y para 2005, habían puesto la Franja de Gaza bajo asedio, fuera de la vista, fuera de la mente, fingiendo que esa gente no estaba ocupada y que nada malo saldría de eso. Llega el 7 de octubre de 2023, con un gran ataque de guerrilla, en su mayoría contra bases militares israelíes, pero también murieron muchos civiles y más de 200 personas fueron tomadas como rehenes, porque era la única forma de presión diplomática que tenía Hamás. La mayoría de los israelíes judíos, más del 90%, querían venganza por aquello. Y esa venganza ha tomado la forma de, sí, tortura sexual, genocidio. Una encuesta de la revista Time mostró, en 2024, que el número de israelíes que creían que Israel estaba usando demasiada potencia de fuego mientras se acercaba a matar a 20.000 niños en la Franja de Gaza era de un solo dígito. Creo que rondaba el 5%. Así que, realmente, no hay contención alguna ahí. Vaya, sí, no parece que la población vaya a ser un factor que limite algunos de estos actos atroces, si es que realmente están ocurriendo. Y puede que tengamos litigios y procesos de investigación que nos permitan llegar a la verdad sobre este asunto. Max Blumenthal, editor de The Grey Zone, muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre. Muchas gracias, Aaron. Thanks a lot, Matt.